Bienvenidos a De Usuarios a Defensores, una serie alineada con la investigación regional que muestra cómo convertir a las personas en defensores activos. Aquí se comparte lo que sí funciona en awareness, phishing y cultura. Conducido por Juan Carlos París. Adelante. Bueno, bienvenidos a De Usuarios a Defensores, el podcast que busca transformar la forma en que entendemos la ciberseguridad en nuestra región. Hoy vivimos un entorno digital en que las amenazas están presentes todos los días. Y aunque contamos con tecnologías avanzadas, lo cierto es que la mayoría de los incidentes comienzan por un error humano. Este podcast nace con el apoyo de LACNIC y nuestro objetivo es claro: mostrar que los usuarios pueden dejar de ser ese eslabón más débil y convertirse en defensores activos frente a las amenazas. Estoy súper feliz porque hoy me acompaña una gran amiga, una referencia en el tema de ciberseguridad, una mujer que ha estado en el mundo de la tecnología pues desde que yo tengo conciencia, mi amiga Annette Guerra de Arosemena. Estoy tan feliz de tenerla aquí y bueno, como es costumbre en nuestro programa, nos gustaría que ella misma se presente y por qué es importante que ella esté aquí el día de hoy con nosotros. Adelante, Annette, te escuchamos. Muy buenos días, Juan Carlos, y muy buenos días a toda tu audiencia. La verdad que un placer para mí también poder acompañarte hoy porque el tema es de importancia. Yo tengo poco más de 35 años de trabajar en telecomunicaciones en muchísimas partes del mundo, no solo en Latinoamérica, y una de las ramas que ha surgido con mucha fuerza es la ciberseguridad. Y concuerdo plenamente contigo que el primer eslabón, el que debe aprender a protegerse, somos nosotros. Y mientras más sabemos, más encontramos herramientas con las cuales trabajar. Así que, pues sí, para mí va a ser todo un placer poder estar contigo acá un rato, compartiendo las múltiples experiencias que hemos tenido, pero que yo creo que más importante aún es a título personal, porque es tan importante saber y protegerse. Qué bueno que ahora lo menciona Annette. Imagínate, tú estás en el mundo de la tecnología, la ciberseguridad y las telecomunicaciones cuando ni siquiera la palabra ciberseguridad existía. ¿Qué nos puedes comentar de eso? A ver, Así es. cuéntame. Tú has visto esa evolución, tú has visto ahora cómo todo es ciberseguridad, es increíble, ¿verdad? Yo pienso que una de las cosas que siempre se nos tienden a olvidar es que cuando hablamos de digitalización, y ese es un tema sumamente prevalente en telecomunicaciones porque queremos hacerle la vida fácil a los usuarios cada día más, el tema de digitalización va de la mano con ciberriesgo. Y Correcto. al ir de la mano, son mutuamente, se complementan mutuamente. Mientras más digital eres, más niveles de riesgos te expones. Pero Claro. eso no significa que paramos la carrera de digitalización porque tenemos riesgos asociados. Eso solo significa que en lo que caminas en la carrera de la digitalización, en lo que te haces más digital y creas muchos más procesos y muchos más elementos y aplicaciones en tu organización o en tu vida, porque puede ser que estemos hablando de un individuo solamente que decide bajar muchas aplicaciones, ¿cómo lo hacemos más seguro? Entonces, Claro. ese tema, cuando ya comenzó a estar en la palestra de las empresas de telecomunicaciones, de verdad que se convirtió en un dolor de cabeza para todo el mundo porque veníamos de un entorno en el que nada de esto era un problema. Pero yo creo que hemos ido caminando de la mano con la industria, caminando de la mano con los Sí, cambios, sí, aprendiendo muchísimo, aprendiendo en el camino muchísimo y entendiendo también que el crimen pasó de estar en las calles a estar en los celulares, a estar en las computadoras. Entonces, ¿cómo te adaptas tú a ese ambiente? Y nuestras vidas es correcto. de eso, es de irte adaptando, ¿no? Qué interesante que comentas eso. Tú sabes que yo siempre digo que la delincuencia organizada también tuvo su transformación digital, en que se transformó en ciberdelincuencia organizada. Y bueno, antes de pasar a las preguntas, Así quiero es. poner algo en contexto. Y es que el usuario ha sido señalado por los años como ese eslabón débil que mencionaste, pero en realidad puede convertirse en un factor clave en la defensa. Y para lograrlo hay tres pilares fundamentales que yo siempre comento, que es la conciencia, el compromiso y la cultura. Y justamente de eso vamos a hablar contigo el día de hoy. En este formato que tenemos, siempre tenemos 5 preguntas que son las mismas que les hacemos a todos nuestros invitados. Y vamos a comenzar con estas preguntas para ti. La primera pregunta que quiero
que me comentes es, ¿por qué consideras que los usuarios siguen siendo ese punto de entrada más explotado por los atacantes? Bueno, yo te diría que son dos las razones primordiales. Pueden haber muchas, pero las que más sobresalen van a ser ignorancia, la falta de conocimiento o de entendimiento. Y dos, el poco nivel de adaptar la digitalización. Porque digitalizar, que es una palabra hipergeneralizada, puede significar diferentes rutas para diferentes personas. Entonces, no es lo mismo que tú tomes un celular que tiene 60,000 aplicaciones en un solo lugar y que tú no sepas cómo interactuar con ellas, y vamos a ver diferencias en generaciones, porque los chicos van a estar mucho más adaptados o nativos a la tecnología, mientras que vemos gente arribita de mi edad o por mi edad que no se les va a ser tan fácil entender la tecnología. Entonces tienes dos polares, uno que es el conocimiento y entender la responsabilidad que ese conocimiento da, y otro está a qué nivel de digitalización estás tú y entiendes la tecnología. Porque si no entiendes la tecnología bien, mal vas a poder entender cómo tienes que hacer para protegerte. Entonces, estas 2 cosas tienen que haber un puente que las enlace en algún modo. Qué bueno ese comentario. Y sí, fíjate, hablamos de nativos digitales, son esas personas que prácticamente nacieron con la tecnología. Yo veo ahora esos pequeños chicos con un dispositivo y de verdad que lo manejan, lo configuran. Y bueno, y también entendemos que esos son inclusive los sectores más atacados, lo que son las personas mayores que no tienen esos conocimientos de tecnología y por supuesto los chicos, nuestros hijos, los niños también, porque no tienen la malicia de entender que pueden haber cosas malas detrás de un terminal. Y con esto nos lleva a esta segunda pregunta. Desde tu experiencia, y ya sabemos que tienes bastante, ¿qué barreras enfrentan las organizaciones para empoderar a los usuarios como defensores? Fíjate que una de las hemos tomado muchas rutas y nos hemos equivocado mucho, así que yo creo que es una cosa importante entender que no es que a la primera te la vas a lograr todo, correcto. Es un proceso y culturalmente todas las organizaciones van a ser un poco diferentes unas a otras, ¿no? Ahora, para mí una organización, no estoy hablando únicamente de una empresa, yo puedo estar hablando de una familia. ¿Cómo tú llevas a tu familia a el siguiente nivel en el entendimiento? Como bien acabas de decir, tenemos la polarización social, la gente que es o muy adulta y que no entiende, o los chicos que son muy jóvenes y que no van a tener esa malicia. Pero ¿qué es lo que ambos no tienen? Es ese nivel de cuestionamiento y de manejarse de una manera que ellos puedan tener un juicio o tener un criterio que los lleve a dudar o que los lleve a cuestionar. Entonces, hemos experimentado todo tipo de cosas, pero definitivamente que dentro de los programas implantados que yo he visto que nos ha resultado muy bien, son aquellos en los que no necesariamente utilizamos, como bien dicen en inglés, ¿no? El stick or the carrot, no es la zanahoria o el rejito detrás, es cómo encuentras una zanahoria que realmente se adapte a las condiciones de cada quien para que esas personas se sientan que pueden aprender y que tienen la responsabilidad y el compromiso de hacerlo. Y el segundo nivel es que, si bien que hemos estructurado en algunas situaciones programas en los que la gente gana cosas por saber más, gana cosas por certificarse en cosas sencillitas, no estamos hablando de certificaciones de ethical hacker, estamos hablando de cosas muy, muy sencillas, también está el tema de cómo tú traduces esa responsabilidad a nivel personal. Y yo creo que allí hay todavía mucho, mucho campo que explorar, porque ¿qué me motiva a mí a usar qué red social? ¿Y qué tengo yo que informarme? Comenzamos con mucha generalización, pero yo creo que nos vamos a tener que ir a los niveles de individualización de la información para que te sea relevante el compromiso que adquieres y que tengas un superpoder a la hora de enfrentarte a los riesgos. Me encanta lo que estás diciendo porque tú eres una visionaria y te voy a decir por qué. La evolución del phishing está yendo hacia la hiperpersonalización. Lo he comentado en otros capítulos. Y es como los atacantes ahora están recabando, inclusive de manera automática, información de sus víctimas que está disponible en la Internet, a la disposición de cualquiera, para hacer un ataque dirigido específico a su víctima. Y esto nosotros Así es. siempre que estamos en el lado de la ciberseguridad tenemos que aprender de los adversarios.
y siempre lo menciono, y esto me ha traído discusiones, debates interesantes. Nuestra pelea con la ciberseguridad es una pelea que no podemos ganar, por una sencilla razón. Los atacantes tienen la alevosía, tienen la ventaja, tienen los recursos. Nosotros lo máximo que podemos aspirar es a un honoroso empate. No sé si tú estás de acuerdo Sí. con esa expresión que yo siempre me trae de Y todo tienen, tipo de debate. y tienen además el tiempo. Tienen además el Tiempo, tiempo. que no es nada más el recurso, tienen el tiempo. Tienen el Tiempo que tiempo. nosotros no se lo dedicamos porque para nosotros la ciberseguridad es un tema de solamente aquella gente a la que estás dedicando a ciertas Sí. responsabilidades dentro de tus equipos de trabajo. El resto de la organización, nadie se ocupa. Fíjate qué interesante. Nosotros siempre decimos que nosotros que nos protegemos tenemos que hacerlo bien todo el tiempo. Ellos tienen que hacerlo bien una sola vez. Entonces, eso de verdad es Así preocupante. es. Y esto nos va a llevar a esta tercera pregunta que te tengo. Yo quisiera saber qué papel juega la formación, y escucha que es una palabra que yo siempre refuerzo cuando hago esta pregunta, continua, y cómo puede marcar la diferencia en la ciberseguridad de una organización. Y tú has estado en organizaciones o estás en organizaciones que manejan cientos y miles de personas. Así es. Así es. Esto, lo que te voy a comentar son datos que son realidad, no son lo que me gustaría a mí que fuese, sino que es la realidad o resultados de lo que hemos implementado. La continuidad es sostenibilidad y eso es lo que no se nos puede olvidar. Si yo soy continuo en el proceso de aprendizaje, voy a tener sosteniblemente en el tiempo una situación que mejora. ¿A qué grado mejora? Depende de cuán involucrado o cuánto se involucre a la gente. Pero la realidad es que mientras, por un lado, podemos hacer mandatorios los entrenamientos, si no tenemos de la otra moneda algo que incentive a la gente a hacerlo, la gente no tiende a involucrarse. Encima que tenemos un fenómeno mundial, y te lo digo con toda justificación, las personas no leen, no leen. O sea, una cosa es revisar, otra cosa es leer, entender lo que te están escribiendo. Y es allí donde el phishing se vuelve tan poderoso, porque es Ujú. una dirección de correo electrónico que dice Juan Carlos París, pero escriben París con E y no con I. O sea, son cosas muy, muy pequeñas y creo que comentabas sobre no solamente los recursos que tienen las personas que se dedican a delinquir en este campo, es que también son muy inteligentes. Y no podemos dejar eso de lado, son gente muy No, inteligente. Entonces, todos estos detalles son los que hacen que uno y que las personas caigan con mucha facilidad. Te puedo comentar que de grupos de gente que hemos entrenado, ya sea porque es mandatorio o ya sea porque tienen premios o refuerzos positivos a través del proceso, nos queda que si lo hacemos con la continuidad, queriendo decir con eso tal vez una vez cada cuatrimestre, que el nivel de exposición y el nivel de problema que tenemos con los usuarios finales, con diferentes tipos de ataques que se puedan dar en un momento dado, se reduce en un 12% de trimestre en trimestre. increíble. Y eso es muy positivo. No es el Por supuesto, número, pero es muy positivo. por supuesto, por supuesto. Oye, qué buena respuesta, me encantó. Y esto, pues, por supuesto, pasamos ahora a la pregunta número 4, que dice, ¿puedes compartirnos un ejemplo, un caso de éxito o de reto en el que la capacitación haya cambiado la forma en que el equipo respondió ante una amenaza? Aquí mencionaste unos números interesantes, pero no sé si tú te recuerdas algo que nos puedas compartir muy puntual de esos casos de éxito o retos que ha superado tu equipo de trabajo con respecto a capacitación, por ejemplo, Creo que sí, porque y respuesta. no, claro que sí. Yo creo que este ejemplo que acabo de dar es uno muy relevante. Nos toca, por ejemplo, te digo algo que me llama mucho la atención. El departamento de finanzas, el promedio de edad en finanzas anda por arriba de los 45 años, lo cual no es anormal que tú tengas porque siempre vas a contratar gente con mucho nivel de experiencia y esas gentes no van a venir de 25 años. Así que, Por supuesto. entendiendo eso, la capacitación
La capacitación allí se intensificó precisamente por el acceso a la información que ellos tienen, el nivel de sensibilidad de datos que ellos manejan, todas estas cosas. Y era el punto de atención de la mayor parte del phishing que estábamos nosotros, o que ellos lograban ver o que lográbamos parar en el área de ciberseguridad. Entonces, les hicimos un enfoque, pero al final del día somos seres humanos. Esto no es solamente algo que tú le puedes decir a la persona, es que tienes que aprenderlo porque tienes que proteger a la compañía. Sí, eso lo entendemos todos, pero si no se lo elevas al nivel personal y le dices, es que si con esto no entiendes o aprendes también a protegerte tú mismo, aprendes a proteger a tus hijos, aprendes a proteger a tu compañero o compañera, entonces ya lo llevamos a otro nivel. Te comento que hemos contratado una compañía que nos ha resultado maravillosa con respecto a cómo estimula a la gente de diferentes edades a aprender en ciberseguridad y a protegerse. Así que creo que la mejor lección que hemos tenido con un grupo o un segmento de grupo dentro de la empresa que ya son gente de más edad, que no son lo que acabamos de explicar como nativos en tecnología, ha sido sumamente positivo. De hecho, ellos son los que rozan, el 12% que te di fue el promedio de la compañía, pero ellos rozan el 20% en la disminución de situaciones que se dan relacionadas a ciberseguridad en el departamento. Los adoro porque son un ejemplo a seguir con respecto a cómo se han tomado el compromiso y entendiendo que para ellos no es nada más el beneficio personal, sino que se lo pueden extender a sus familias también en el conocimiento. Qué buen ejemplo acabas de dar. Y siempre yo considero que estamos hablando de personas, de seres humanos, individuales, con una misma, con esencias y comportamientos diferentes, que responden a estímulos diferentes. Entonces, una campaña genérica que se le manda a toda la organización no puede ser tan efectiva como campañas individuales que tú puedas inclusive llegar a hacer con, en este caso tú mencionaste perfectamente gerencias, porque bueno, hay un tema de edades, hay un tema también de importancia, entendiendo que si yo voy a realizar un ataque, voy a ir donde está el dinero. ¿Y el dinero dónde va a estar? En la parte de finanzas, por ejemplo. Y eso lo hace especialmente Así es. blancos de los atacantes. Y estoy seguro que la evolución, no solamente del phishing, sino de la protección y el awareness, y por supuesto con todo este movimiento de la inteligencia artificial, el machine learning y todo este tipo de cosas, va a traducirse, va a evolucionar en que podamos hacer campañas individuales para cada una de las personas de nuestra organización, de los colaboradores, de los mal llamados usuarios, porque para mí un usuario es un identificador en el sistema. Una persona que está bajo una tensión familiar, personal, problemas en su casa, tuvo un problema cuando venía a la oficina, va a tener sus niveles de Así es. atención, de sensibilidad disminuidos y va a ser más tentado a cometer un error, porque somos humanos. La inteligencia, repito, y todo lo que es la ingeniería social está atacando exactamente eso. Tú lo has mencionado bastante bien. Es un tema de educación, formación continua. Y esto nos lleva a la quinta pregunta que tiene que ver con qué buenas prácticas destacarías como modelo para que otras organizaciones en Latinoamérica puedan adoptar y puedan aprender de lo que ustedes han hecho bien. Yo creo que personalizar hasta donde es posible en los entrenamientos y que existen dos cosas diferentes entre entrenar y compensar por saber lo que sabes. Y cuando digo compensar es porque es un nivel más allá de que solamente me estoy entrenando porque la compañía me dijo que tenía que hacerlo o porque es mandatorio en la empresa para mí hacerlo. Es por qué razón te estamos protegiendo. Te estamos protegiendo hasta tus cuentas bancarias, cómo te tienes que comportar con tu teléfono, qué tienes que hacer. Entonces, lo llevamos a un modelo más práctico y no necesariamente a no te pares en todos los links, que es tremendo mensaje y sigue siendo relevante y seguirá siendo relevante. No te pares en todos los links, es que va más allá de eso, entiende qué hay detrás del link, entiende qué hay detrás de ese enlace y entiende que para cuando te des cuenta tal vez es demasiado tarde. Claro, claro, totalmente. Y yo creo que lo segundo también un poquito la parte social o emocional de las personas con las que laboramos o las personas con las que vivimos. El miedo es un gran elemento en todo esto, porque cuando el fraude sucede,
por llamadas telefónicas. ¿Qué sucede allí? La llamada telefónica, que es una llamada IP que te entró, que tú no sabes de dónde viene porque ni siquiera estás viendo el número que te está llamando y la persona te está amenazando por teléfono, ¿cómo reaccionas a eso? Porque no es solamente algo aislado y frío como un enlace, es qué haces cuando alguien te llama y cómo reaccionas. Y tienes miedo, y lo entiendo, tenemos miedo porque no son el tipo de cosas que estamos acostumbrados a enfrentar. Pero ¿cómo lo solucionas? ¿Cómo lo Claro. enfrentas? Y estos pedazos de los entrenamientos no los podemos dejar por fuera. Interesantísimo. Y fíjate, nuestro primer episodio tuve también el honor de entrevistar a Mauro Graciosi. Él es director de una empresa que se dedica a hacer awareness a nivel mundial. Y él me comentaba en su entrevista de que la parte de manejo de cuando las personas cometen el error con el tema del phishing y todo eso, que no puede haber una reprimenda de entrada, porque eso generalmente se convierte en un rechazo a todos estos sistemas. Que más bien, pues, y también comentamos que si tú tienes, por supuesto, un usuario que es repetitivo, que tú le das el entrenamiento y sigue haciendo clic en los enlaces y todo ese tipo de cosas, y esto es un comportamiento atípico y esto sí debe ser atendido por la organización. Pero en la primera de cambio, cuando las personas están recibiendo ese entrenamiento y esa formación, van a cometer errores, porque lo han venido cometiendo y todos estos programas no pueden ser efectivos de la noche a la mañana. Es ese proceso continuo y me encantan los ejemplos No, toma que has tiempo. compartido con nosotros. Bueno, y por supuesto, me encantaría ahora abrir un espacio más libre para reflexionar, ya no de alguna forma encuadrado en las preguntas que hicimos y entendiendo ahora que la ciberseguridad no es ahora solamente un tema de tecnología. Y tú mencionaste algo que me encantó muchísimo, que es que cuando tú estás creando estas formaciones, tú no solamente estás apoyando a la organización como tal, pero también al único individuo. Inclusive mencionaste entrenamientos y cosas que se pueden llevar a sus hogares, entrenar a las familias, entrenar a los hijos, porque esto ya se ha convertido en un tema cultural. Y el tema de la ciberseguridad, repito, dejó de ser un problema de tecnología. Entonces, ¿qué podemos reflexionar con respecto a esto? Yo te diría que en términos generales, porque también es que a veces cuando hablamos de entrenamientos lo tratamos de personalizar por segmentos hasta de edad, aquí donde estoy trabajando ahora mismo, pero yo pienso que hay que pensar muy, muy bien cómo nosotros em, le hablamos a la gente y creamos situaciones dentro de las empresas o dentro de la casa para que realmente nos enteremos, y concuerdo con lo que dijiste hace un rato, esto no es de penalizar a la gente, por el contrario. De hecho, se pueden crear plataformas que sean para reforzar la actitud positiva, reforzar los pasos positivos. Aquí tenemos una actividad que le llamamos manos arriba. Y manos arriba, ya tú sabes lo que significa, ¿no? O sea, todo el mundo se pone en alerta, no manos arriba. Pero manos arriba puede ser positivo como puede ser negativo. Manos arriba porque te están atacando o manos arriba porque la estamos pasando súper chévere y nos las estamos pasando bien. Pero la actividad lo que busca es que recompensamos a aquellos empleados que en un momento dado lo han hecho muy bien a través de 3 meses con todos porque a veces mandamos emails que son irreales, pero solo para ver qué hace la gente que ha pasado bien eso, que ha pasado bien sus entrenamientos, entonces recibe algún tipo de premiación en cada trimestre, en lo que le llamamos nosotros acá manos arriba. Y hay gente que se ha ganado iPhones, o sea, nada más para darte una idea de que cada acción tiene un valor diferente y mientras mejor lo haces, mejor te puede ir. Entonces, eso es lo que sentimos también, que de tener casi que un 40% de gente que se involucraba, ahora estamos rozando el 90% de gente que está súper comprometida en meterse, porque hay algo además de por medio de aprender. Pues todos somos animales de interés, así que, ¿qué puedo decirte, Juan Carlos? Hay que hacerlo de la Es- manera más Ese,
que dé los mejores resultados posibles. Sí, oye, ese premio está fantástico. Yo me imagino que cualquier lugar donde ponga ese premio la gente se va a poner súper awareness y súper derechita. Yo te comenté, comparto una anécdota buenísima que tengo. Yo trabajaba en una entidad financiera hace bastante tiempo y los usuarios tenían la mala costumbre de dejar los terminales abiertos, las pantallas, ¿no? Se iban al baño, se iban a comer y dejaban la computadora ahí abierta con las hojas de Excel, con información súper confidencial. Hicimos una campaña de bloquea tu equipo. Y aunque la lucha era eterna con el tiempo de bloqueo automático, pues se lo pusimos a 5 minutos y casi nos querían matar porque cada 5 minutos ¡puc! Se le bloqueaba la máquina si estaban atendiendo cualquier cosa. Y eso fue un roce todo el tiempo hasta que llegamos a un acuerdo, que entonces no eran 5, sino eran 10, era tiempo suficiente. Y yo creé un script que lo puse en todas las computadoras, que cuando yo iba caminando y veía una máquina con el terminal abierto, yo me metía en el ejecutador de Windows, corría el script y le ponía, y entonces abría una imagen que salía el Cookie Monster de Plaza Sésamo. El famoso Cookie Monster, el muñequito este que se come las galletas, y decía, te agarró el Cookie Monster. Sí, ese mismo. Ese que hacía con las galletas, y se las comía todas así. Entonces decía, te agarró el Cookie Monster. Entonces yo paseaba por las oficinas y pues, pasaba por el back office, por el front, por todos lados. Y cuando vi una computadora que estaba desasistida, como gerente de tecnología y con el derecho a eso que me daba, me sentaba en el terminal de la persona, corría el script y le aparecía el Cookie Monster. Entonces la gente empezó, mira, te agarró el Cookie Monster. Porque claro, cuando desbloqueaban la máquina, la primera imagen que le aparecía una imagen Chévere, inmensa qué con el Cookie chévere. Monster. Y eso creó una resiliencia con el tema de bloquear los equipos y una disciplina donde la gente se paraba y que, mira, te va a agarrar el Cookie Monster, cuidado, bloquea la máquina. Entonces, a veces esas acciones, muy como bien mencionas, de alguna forma premiar ese buen comportamiento con regalos tan maravillosos como puede ser un iPhone, o Sí, inclusive hasta estos detalles tan pequeños que pueden ser inclusive divertidos, pueden tener un gran impacto en nuestras organizaciones y sobre todo que nuestros colaboradores entiendan la importancia de proteger no solamente nuestra organización, sino también a nivel personal, como bien menciona. Y aquí quisiera preguntarte, Annette, exacto. y tú que eres una ciudadana del mundo, porque bueno, has estado por todo el mundo en lugares súper complejos, inclusive culturalmente hablando. Quiero que me digas cómo imaginas tú el futuro de la formación en ciberseguridad para Latinoamérica. Yo creo que nosotros en Latinoamérica nos toca todavía un poquito diferenciar entre lo que sería mandatorio de lo que sería crear un ambiente en el cual la gente se estimula porque la cultura que tú estás creando alrededor lo hace. Como bien mencionaste tú en tu experiencia con Cookie Monster, que me parece tan divertida. No podemos ser tradicionalistas. En Latinoamérica tendemos a ser sumamente tradicionalistas con las cosas. Y estos son ámbitos en los cuales mientras te pones un poco más creativo en cómo tú gestas conocimiento, cómo tú haces que la gente se involucre más, sienta el compromiso, yo creo que ahí está la gran clave de nosotros hacia adelante. Y los pasos que tenemos que dar, más allá de que de repente no es un iPhone, pero de repente es almuerzo de pizza para todo el mundo. O sea, es cómo lo hacemos más relevante y menos mandatorio, menos esa obligación que tú tienes que tener de que la cosa es X o es Y o es Z. Una cosa que yo digo siempre mucho acá, que se lo digo también a auditoría interna, ustedes no son la policía, no somos la policía, somos los entes que estamos tratando de que si tú me ayudas, yo te ayudo. O sea, nos Correcto. tenemos que ayudar mutuamente en el conocimiento, poder protegernos. Entonces, es un sentimiento de pertenencia que tiene su refuerzo positivo en cualquier beneficio que pueda tener, pero lo llevas más allá de ser un tema mandatorio, porque hay veces que las personas hacen cosas de clic, 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 solo por salir del problema. Correcto, me encantó de verdad lo que acabas de decir y te voy a robar por ahí un par de frases. Por supuesto, siempre te voy a dar tus créditos. Mi querida Net, y para cerrar, que ya estamos llegando, este tiempo se me pasó tan rápido y siempre comento que si te pasó tan rápido como a mí, significa que la pasamos bien, aprendimos y pudimos compartir nuestros conocimientos con la audiencia. Pero para cerrar, siempre pedimos a nuestros invitados 3 aportes muy concretos. Estos 2, 3 líneas quiero que digas. Primero, quiero que le des una recomendación dirigida a las organizaciones y a los equipos de tecnología. Una acción, una concreta, que recomendarías para fortalecer las defensas de sus colaboradores.
Esa sería la primera. Te quiero escuchar a ver qué nos Creo puedes que decir con respecto a esto. yo diría que hay que crear un sistema de incentivos para promover el conocimiento. Ese es clave y es sociodemografía. La gente funciona de esa manera. Me encanta, me encanta. Quiero ahora que por favor le des una recomendación a las personas de a pie, al que nos esté escuchando, no importa que sea de tecnología o no, una recomendación personal que le darías a un amigo, a cualquier persona con el tema de la ciberseguridad. Nadie lo puede contactar a usted para exigirle que se monte en un enlace, dé un número de PIN, nadie. Y si usted está recibiendo una llamada de un supuesto banco, de la operadora de celular suya, no tiene que creer nada. Hoy día no puede creer nada. Preferiblemente no crea y llame a su hijo, llame a su esposo, llame a su Perfecto. esposa, llame a alguien de confianza, pero la primera regla es no creer. Ese es el superpoder que tiene contra la ingeniería social. Detenerse, pensar, inclusive una llamada telefónica rompe el 80% de los phishing. Bueno, Anet, y Así finalmente es. tenemos una tradición que es que alguien te dejó una pregunta sorpresa para ti. Nuestro invitado anterior, ¿Ok? mi querido Andrés Almanza, te dejó la siguiente pregunta. ¿Cuál es lo que radicalmente distinto que debes hacer el próximo profesional de seguridad y el equipo en general para aumentar la empatía y conexión con las personas? ¿Y qué prácticas deben abandonar para lograrlo? Creo que ya mencionaste algunas de esas cosas, pero quiero que concretamente le respondas la pregunta a nuestro querido Andrés Almanza. Yo creo que esa persona debiera, cuando habla con el resto de sus compañeros, la gente que no es del departamento de ciberseguridad, tiene que dejar de lado los acrónimos y utilizar terminología que le permita llevar a feliz término un mensaje. Porque lo que se nos olvida con mucha frecuencia es que esto no es de la tecnología. El problema no es la tecnología, es la audiencia con la que estás hablando, es las personas a las que le estás llegando. Menos acrónimos, más comunicación. No es fácil, pero es la manera como podemos llegar a donde queremos llegar. Excelente. Y ahora te voy a invitar a ti a que dejes una pregunta para nuestro próximo invitado. ¿Cuál sería esa pregunta que Anel le va a dejar a la próxima persona que se siente del otro lado de la pantalla? Lo pensé y creo que uno de los temas que va a ser en boga, y no solamente en Latinoamérica, pienso que en todas partes del mundo, es cómo tú personalizas los entrenamientos a los compañeros de trabajo, a los usuarios, a las familias, cómo tú personalizas este tipo de entrenamientos de una manera que no solo se la haces relevante, sino que se la haces parte de su cultura y que le puedes traer también con frecuencia actualizaciones de cosas que están pasando en otros lugares, pero más relevantes a ti, a lo que haces, a lo que eres, a las responsabilidades que tienes, sin estar siempre con temas generalizados. Excelente. Bueno, Anet, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ha sido una conversación increíble, valiosa, llena de aprendizaje. Y por supuesto a quienes nos escuchan, gracias por ser parte de Usuarios Defensores. Y recuerden, la ciberseguridad no depende solo de tecnología, sino también de nosotros. Cada uno puede ser parte de esa primera línea de defensa. Y con esta reflexión pues nos despedimos el día de hoy y nos escuchamos en el próximo episodio. Anet, unas palabras finales de cierre. Muchísimas gracias por tenerme hoy acá, Juan Carlos. Ha sido un placer para mí y un placer poder compartir y dar un pequeñito granito de arena en este proceso que nos toca a todos y que mientras más sabemos, más responsables somos de compartir. Queremos agradecer muy especialmente a nuestro invitado por compartir su experiencia y ayudarnos a crear conciencia. También a LACNIC por patrocinar este proyecto que impulsa la ciberseguridad en nuestra región. Y, por supuesto, gracias a ti por escucharnos y ser parte de esta comunidad que trabaja cada día para convertir a los usuarios en defensores, en la primera línea de defensa frente al fraude y la ciberdelincuencia organizada. Nos encontramos en el próximo episodio de Usuarios a Defensores.